12 del mediodía con 19 minutos. Esto es la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Joana Castro, ya lo habíamos adelantado. Es importante las reacciones desde el Parlamento de la República, luego de que se informara ya acerca de valga la redundancia, informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que conversamos con el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, Arturo Alegría de Fuerza Popular, Margot Palacios de Perú Libre y Norma Yarrow de Avanza País. Comenzamos en este caso con usted, congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular, para preguntarle cuál es primero su reacción tras la información de este documento, de este extenso documento, y cuál es la posición también de Fuerza Popular. Lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Joana. Un saludo para mis colegas. Creo que hay que recalcar, Joana, y hay que decirlo claramente a quienes nos escuchan. Lo que hubo en el Perú fue un intento de golpe de Estado, no una crisis institucional como lo hace notar o quiere hacer notar este desafortunado informe que nos trata de jalar las orejas como si ellos conocieran de verdad la realidad de lo que ocurrió en el país. ¿Y para usted estaría sesgado entonces? ¿Nos quiere decir eso? Definitivamente que traigan un informe donde hablan de una crisis institucional cuando lo que hubo fue claramente para la gran mayoría de peruanos un intento de golpe de Estado, no hace más que notar que lo único que quieren es sesgar o tratar de ningunear o de menospreciar lo que ocurrió el 7 de diciembre. Cuando en un informe de derechos humanos hablan sobre el modelo económico extractivista, como lo mencionan, es que tienen una ideología metida en un informe. Entonces no podemos permitir que personas que han venido, y todos sabrán, quienes me escuchan seguro lo recordarán, cuando vinieron los emisarios de la Corte, de esta comisión, de Derechos Humanos, a recoger la información de parte de las bancadas, te decían, oye, ya tienes 5 minutos para poder hablar, y acá cuéntanos todo lo que ha pasado. ¿En qué parte del mundo una bancada puede tener 5, 10, 15 minutos para ocurrir todo el desastre que ocurrió durante el gobierno del Pedro Castillo? Entonces, perfecto, que no vengan pues a tratar de tratar de engañarnos con informaciones que para ellos pues la verdad es que son bastante ingeniosos para crear palabras, ¿no? Y le hago la misma consulta a la congresista Norma Yarrow. Antes también ya ha ingresado a la línea telefónica el parlamentario Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso. Buenas tardes, pero congresista Yarrow, ¿cuál es su posición y si lo ha podido dialogar también con la bancada de Avanza País respecto a este informe de la Comisión Interamericana? Mira, yo lo he leído el informe ayer, hay una opinión clara también de mi bancada, pero eso son una broma, diría yo, de mal gusto, de que estos señores que han venido a ver digan o disfracen un golpe de Estado, porque no fue un intento de golpe de Estado, fue un golpe de Estado que hizo el expresidente Pedro Castillo y por eso está preso, ¿no? a nuestro país. Lo segundo es que hubo una crisis social motivada por personajes nefastos que quisieron seguir digamos, con la ideología de Pedro Castillo de tomar los poderes del Estado. Entonces acá no creo que tenemos nosotros mucho que leer, mucho tampoco repensar sobre lo presentado. Sabíamos que venían con una inclinación ya sesgada, sabíamos con cuál era su motivación. Hemos tenido también opiniones de otros presidentes de diferentes países que se han inmiscuido en la política de nuestro país. Entonces, para mí, yo simplemente lo voy a tomar como un informe que vino, lo leeré y lo guardaré. Porque lo que pasó en nuestro país fue una crisis política por un delincuente que dio un golpe de Estado y así es claro. Y que gracias a un Congreso de la República y a muchos patriotas se recuperó la democracia. Muchas gracias. La congresista también, la congresista Margot Palacios de Perú Libre. Buenas tardes. ¿Su opinión respecto a este informe? ¿Cómo estás, Joana? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los colegas congresistas. Bueno, yo lamento que quienes quieran minimizar y restarle credibilidad a este informe lo quieran hacer, pero es contundente. No van a poder, en este caso, ustedes borrar los peritajes, los informes, los videos, los testimonios, como vemos a los militares, en caso concreto de mi región, Ayacucho, disparando a quemarropa a mi pueblo. Eso nadie lo va a poder borrar, señores. Entonces, minimizar y restarle credibilidad a este informe no vale, porque las evidencias son claras, contundentes,
las armas que se utilizaron son de uso y de propiedad del Estado peruano, lo usaban los militares, lo usaban los policías, y eso nadie lo puede refutar. Yo creo que este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la parte de recomendaciones y conclusiones, es contundente y claro que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, hubo un excesivo uso indiscriminado, brutal y letal de las fuerzas policiales contra un pueblo que se movilizaba, y aquí nadie te puede matar porque tú pienses distinto, porque tú salgas a movilizarte a las calles. Nadie lo puede hacer. Y si nos llamamos y decimos que somos un país democrático, mucho menos. Solamente esto se pueden hacer en regímenes donde no se respeta la libertad de movilización, la democracia y otros derechos fundamentales de todo ciudadano. ¿Y para usted hubo responsabilidad de Pedro Castillo en todo esto o no? Por favor, desde el 7 de diciembre Pedro Castillo fue encarcelado. De ahí asumió la señora Dina Boluarte de manera constitucional, efectivamente sí. ¿Y quién pasa después a ser la jefa suprema de las fuerzas policiales? Pero congresista Palacios, es ella, y quien daría las órdenes, porque acá dio alguien la orden. Claro, una cosa son las posibles órdenes o las órdenes que se hayan dado en su momento, que son tema de investigación, pero congresista Palacios, tampoco podemos negar que Pedro Castillo, ya recluido, continúa enviando cartas, continuaba enviando mensajes, a través de redes sociales se continuaba, digamos, dando indicaciones con relación a las movilizaciones. Joana, si y eso va a ser una justificación, para dispararle al pueblo peruano. No, yo no digo que sea justificación, digo que hay que recordarlo también. En la región Ayacucho le disparen a un niño de 15 años que ni siquiera participaba de la movilización, que ni siquiera estaba cercano a los alrededores del aeropuerto de esa región, que estaba trabajando en el cementerio y que ahí lo dispararon a quemarropa. No, por favor, acá estamos hablando. No, y las muertes se lamentan, no se justifican. Congresista, para que todos tengan el tiempo realmente de manera equitativa. Escuchamos ahora al congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, que ya está en la línea telefónica. Buenas tardes. Joana, muy buenas tardes. Un saludo a los colegas que están en el panel. Buenas tardes. Su opinión respecto a este informe de la comisión. Bueno, yo considero que es un documento importante, tratándose de un reporte de una entidad de la magnitud y naturaleza de la Comisión Interamericana, y creo que hace un recuento importante de los hechos en cuanto refiere de manera precisa que el inicio de toda esta situación de convulsión social se genera a partir del 7 de diciembre del año pasado, fecha en la cual el expresidente Castillo pretendió dar un golpe de Estado y subvertir el orden constitucional. Además de eso, hace referencia que la sucesión presidencial y los actos realizados por el Congreso de la República y por todas las entidades democráticas corresponden al orden constitucional vigente. Eso me parece de partida lo más destacado. Segundo, yo me voy al final del tema, las recomendaciones. Creo que también hay esas recomendaciones importantes. Primero, el tema del diálogo. No podemos dejar de ver que sí, hay una situación de convulsión, hay una situación de desigualdad, hay una situación de marginación de algunos sectores en el país, regiones que no han crecido, que no han recibido las atenciones correspondientes. Pero todo ello, sin duda alguna, primero que no justifica la violencia desplegada por algunos sectores de manera deliberada. Claro. Y si han habido excesos, han habido situaciones como las que señala la congresista Palacios, estas tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas conforme al Estado de Derecho. Entonces yo creo que hay que asumir estas recomendaciones con serenidad, con prudencia, y evaluar lo que sea necesario para fortalecer en el país la democracia y el Estado de Derecho y seguir trabajando para sacar adelante a nuestro país. Perfecto. Escuchábamos también que querían intervenir la congresista Norma Yarro y el congresista Alegría. Congresista Yarro, la escuchamos. Sí, yo estoy escuchando a Margot Palacios, a mi colega, y bueno, que creo que estuvo también de gira por diferentes países contando la versión que ella tiene, ¿no? O sea, el héroe Pedro Castillo, que está preso del 7 de diciembre. Pero un ratito, recordemos nosotros que han matado policías nuestros, han quemado policías, han quemado animales, ¿qué cosa hicieron? Destruyeron instituciones del Estado.
en estas movilizaciones que el señor Pedro Castillo, expresidente de la República, en un claro golpe de Estado que dio el 7 de diciembre, orquestaba desde el lugar donde estaba. Tenemos nosotros a una primera ministra la señora Betsy Chávez, que ahora está pasando procesos digamos, por parte de la Fiscalía. No nos engañemos, esta convulsión social no fue una convulsión social, fue motivada por intereses que vienen jalados desde ya, digamos, ideologías que vienen desde el extranjero. Acá hubo mucha gente, Joana, que se vio afectada, personas inocentes, que en las regiones las llamaron a una movilización basándose en mentiras y poniendo a Pedro Castillo como si fuera un héroe, un redentor, una persona que le ha robado durante año y medio la libertad y la economía a un país. Entonces, este informe, bueno, en lo que dice mi colega Salguana, tomar algunos puntos como diciendo, yo lo que rescato es que el diálogo tiene que existir, pero no podemos pues irnos con discursos en otras partes y victimizar cuando realmente muchísimos peruanos, como nuestra Policía Nacional del Perú, sufrió lo que sufrió en estos actos de vandalismo, aeropuertos quemados, escuelas quemadas, poder judicial quemado, amenazas de muerte. A eso le llamamos nosotros que ha habido un abuso por parte de lo que llamamos las fuerzas de orden o restablecer el Estado democrático de nuestro país. No. Les pido... Sí, les pido a ambos que nos esperen unos instantes, un poco de paciencia, también al congresista Arturo Alegría, que quería intervenir, y además les dejo la pregunta abierta para el retorno, porque hablamos de responsabilidades, se habla de responsabilidades, ¿hubo responsabilidad o hay responsabilidad también desde el Congreso de la República en todo lo que fue las protestas o el intento de llamar a la calma, por lo menos, que era algo que se esperaba en su momento? Les pido unos instantes, tenemos que ir a una pausa, escuchar a los anunciantes y volvemos. 12 del mediodía con 37 minutos. Continuamos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con 4 congresistas de distintas bancadas para conocer las reacciones tras este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las consecuencias por las protestas que iniciaron a partir del 7 de diciembre del año pasado. Quedaba pendiente escuchar al congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular y también abierta la pregunta para todos, en una respuesta breve se los pido, de si es que se asume alguna responsabilidad desde el Congreso de la República. Parlamentario Alegría, lo escuchamos. Sí, Joana, a mí la verdad es que me causa, como siempre lo hace gran parte de la izquierda, esta doble moral y esta vergüenza ajena, ¿no? Porque cuando uno le pregunta, por ejemplo, a quienes defienden este informe, qué es lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, les da chucaque. Se les mueve, se les tuerce la boca y finalmente no pueden ni siquiera hablar. Yo lo que creo de este informe es que lo que busca es agudizar la crisis política, desestabilizar al gobierno y lamentablemente mellar la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y eso definitivamente no lo vamos a permitir. Yo creo que más allá, y acudiendo un poco a tu pregunta, creo que el Congreso cumplió con su deber constitucional de algún modo retirar del cargo al lamentable intento de golpe o al golpe de Estado que hizo finalmente Pedro Castillo y de algún modo hacer la sucesión constitucional que está garantizada en nuestra Constitución. Yo creo que parte de este trabajo ha sido también compartido con las fuerzas armadas y la policía que optó por la institucionalidad, ¿no? Y por la democracia. Así que, más allá de esto, creo que este informe debería ser mandado al archivo y simplemente pasar la página y continuar con lo que al Perú le importa más, ¿no? Que generar trabajo, solucionar la crisis que tenemos ahora. Congresista Margot Palacios, la misma consulta, ¿no? Si es que hubo alguna responsabilidad desde el Congreso de la República. ¿Y qué cree usted que va a generar o podría generar este informe en el Ejecutivo? Joana, quisiera decir que pensar diferente no nos puede costar la vida, y eso es lo que ha pasado en el Perú. Así como la CBR señaló que hubo ejecuciones extrajudiciales, que hubo terrorismo de Estado, lo hemos comprobado, y más aún con la última sentencia a este ex candidato que mató pues a un periodista, al periodista Bustillos en la región de Huanta. Eso nos tiene que quedar bien en claro, que en el Perú hubo terrorismo de Estado, hubo terrorismo en el cual las propias fuerzas policiales y armadas mataron al pueblo, y en este caso
también. Reitero, acá no vamos a poder borrar los videos, los testimonios, los peritajes, las necropsias de ley, ahí están. No hay peor ciego que no quiera ver y no hay peor ciudadano que no quiera buscar justicia para estos deudos, para estas madres que han quedado, en este caso viudas, para hijos que han quedado prácticamente sin que sus padres vayan a poder sostener sus vidas. Con lo que nos dice, es algo que es a título personal, se ha conversado en la bancada, ¿se va a tomar alguna acción desde la izquierda luego de conocer este informe? Mira, Joana, particularmente yo ya había denunciado ante la Corte Penal Internacional, que está en La Haya, sobre este tema. Me respondieron la Corte Penal en el cual decía que no había un sustento, y creo que todos los informes que ahora han salido, tanto de Amnistía como también de la propia Defensoría del Pueblo, que es una institución del Perú, y ahí no vayan a decir que no tiene en este caso legitimidad u otro. La otra, y hoy que ha salido en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que claramente señala que efectivamente en el Perú hubo un uso desproporcionado y letal de las fuerzas policiales y militares, que hubo violaciones a los derechos humanos. Pero esto significa que van a tomar alguna decisión en particular. Particularmente yo como congresista de la República no puedo hablar por mi bancada en este momento, pero sí voy a nuevamente a presentar la denuncia con estos informes contundentes para mí, porque acá estamos hablando de vidas humanas, de la violación de derechos humanos, al margen de que podamos tener diferencias políticas e ideológicas. Aquí no tiene nada que ver, estamos hablando de vidas humanas que han sido asesinadas, hasta el peor delincuente es procesado. El peor delincuente se le lleva a un juicio, no se le dispara como se le ha disparado a niños de 15, 17, 18 años. Margot Palacios, queremos escuchar también a la congresista Yarrow y al congresista Salguana. Congresista Salguana, ¿considera usted que este informe de la Comisión Interamericana podría desestabilizar al gobierno? ¿Y qué responsabilidad en su momento también asumió el Congreso de la República durante las protestas? Bueno, no tiene por qué desestabilizar. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar al futuro, Joana. No podemos seguir buscando réditos políticos como lo hace un sector en el país en base a los muertos. Hay que recordar que la violencia se promovió de manera deliberada. No hay que olvidarse que haya habido congresistas que decían que las manifestaciones pacíficas no sirven. Entonces la violencia, el saqueo, la destrucción de bienes públicos, el bloqueo de carreteras. Mi región estuvo 45 días bloqueado sin alimentos ni medicinas. Eso no fue fruto de la casualidad. Entonces yo creo que hay que dejar ya de seguir escarbando en lo que ha sucedido en torno a los temas fatales, investigar y sancionar, pero miremos para adelante. Yo creo que no somos ni Venezuela ni Nicaragua, somos un país democrático y por tanto hay que asumir con humildad y con prudencia el documento emitido por la Organización de Estados Americanos a través del CIDH y acojamos algunas recomendaciones. Por ejemplo, a mí lo más importante me parece el primero, diálogo y superación de la crisis. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el paradigma de la violencia, la confrontación y las manifestaciones que no nos llevan a nada, como la que están promoviendo algunos políticos en Puno, ¿no? La tercera toma de Lima, ¿no? Una ex premier que está promoviendo eso, ¿no? Socavando la democracia y buscar más bien elementos de consenso que nos ayuden y buscar estabilidad económica y política para sacar adelante. Perfecto. Congresista Yarrow, ¿cuál considera usted que podrían ser las consecuencias en el gobierno tras este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que no va a haber ningún tipo de consecuencia, bien lo ha dicho el congresista Salguana. Es momento de, sí, analizar, ¿no? Porque también hubieron abusos grandes y también hay videos donde se muestra cómo se asusó a la población. Hoy tú vas a Puno y la población te dice queremos trabajar, no queremos más violencia. Creo que la izquierda en un momento determinado, equivocadamente, tomó el camino de hacer muestras públicas en el Congreso de la República, manchándose con sangre, poniendo la foto de las personas que habían fallecido. A todos nos duele la muerte de los peruanos, en general. Y creo que esto es, de alguna manera, una jalada de orejas para que no seamos radicales. ¿Y para usted esto desestabiliza el gobierno, sí o no? No, yo creo que no. Yo creo que el gobierno en este momento, si bien es cierto, Dina Boluarte vino dentro del paquete de lo que fue la elección de Pedro Castillo, en este momento lo que necesitamos nosotros es, uno, fiscalizar, no firmarle un cheque en blanco a la presidenta, pero sí, de alguna manera, darle la estabilidad que necesita el país.
hemos pasado por crisis, no solamente políticas, sino también naturales. Entonces, si vamos a seguir nosotros sacándonos los ojos por un informe que obviamente, bajo mi punto de vista, y personalmente digo que está sesgado hacia victimizar a un gobierno golpista, como fue el del Pedro Castillo, bueno, si quieren seguir haciéndolo, ese ya es problema de la congresista Ugarte. Nosotros vamos a seguir avanzando por un país tranquilo, que vive en democracia y que podamos darle ese incentivo, insertarlos económicamente a toda la población que se ha visto tan mellada en todo este tiempo. Perfecto. Muchas gracias a los congresistas que nos han acompañado en la rotativa del aire, Arturo Alegría de Fuerza Popular, también a Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, la congresista Norma Yarrow de Avanza País y Margot Palacios de Perú Libre. Momento de hacer una pausa en la rotativa del aire, pero recuerden que a las 2:30, 2:30, falta muy poco, se ha informado que habrá una conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte y los ministros. Volvemos.